En la sección Orientados en Política iniciamos con la victoria del señor presidente Javier Milei. ¿Quién es Milei? Javier Milei es un economista, político y docente argentino, líder del espacio político La Libertad Avanza. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 1970. Educación. Milei se graduó de la Universidad Torquato Di Tella en 1993 con una licenciatura en Economía. Luego, se doctoró en Economía en la Universidad de Belgrano en 2001. Experiencia laboral. Milei ha trabajado como profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano y la Universidad de Palermo. También ha trabajado como consultor económico para empresas privadas y organizaciones gubernamentales. En 2021, Milei fue elegido diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su cargo, se ha destacado por sus discursos populistas y su crítica al Estado. Ideas políticas. Milei es un libertario, es decir, un defensor de la libertad individual y la reducción del Estado. Sus ideas políticas se basan en los siguientes principios. Libertad económica. Milei defiende la libre empresa y el libre mercado. Propone reducir los impuestos y eliminar las regulaciones innecesarias. Estado mínimo. Milei propone un Estado mínimo, encargado de garantizar la seguridad y la justicia. Propone privatizar las empresas públicas y eliminar los subsidios. Libertad individual. Milei defiende la libertad individual en todos los ámbitos, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de armas y la libertad de drogas. Javier Milei se ha autodenominado como un liberal libertario. Un libertario admite que se puede obligar justificadamente a las personas a hacer ciertas cosas, la más obvia abstenerse de infringir la libertad de los demás. Sin embargo, un libertario considera inaceptable que se pueda obligar a nadie a servir a otros, ni siquiera si es por su propio bien, dice en la Enciclopedia Filosófica de la Universidad de Stanford, citada en un artículo de BBC Mundo. Milei ha dicho que admira a los economistas Adam Smith y Friedrich Hayek, así como al político argentino Juan Bautista Alberdi. Yo aspiro solo a ser un buen discípulo de Alberdi, el gran pensador de la libertad, expresó. Yo considero al Estado como un enemigo, los impuestos son una rémora de la esclavitud. El liberalismo fue creado para liberar a las personas de la opresión de los monarcas, en este caso sería del Estado, dice Milei. ¿Cuáles fueron los resultados de la contienda electoral entre Milei y Massa? En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina de 2023, Javier Milei obtuvo el 52,5% de los votos, mientras que Sergio Massa obtuvo el 47,5% de los votos. La victoria de Milei representa un cambio importante en la política argentina. Milei es el primer presidente de Argentina que no pertenece a la clase política tradicional. Su victoria también es un reflejo del descontento de la población argentina con la clase política y con el modelo económico vigente. Es posible que los resultados de la contienda electoral entre Milei y Massa cambien en el futuro, ya que se han presentado algunas denuncias de fraude electoral. Sin embargo, a día de hoy, los resultados oficiales siguen siendo los mismos. ¿Cuáles son las propuestas de Milei? Las propuestas del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se centran en tres ejes principales: economía, seguridad y política exterior. En materia económica, Milei propone un plan de austeridad que implicaría recortes tanto al gasto público como a los impuestos. También propone cerrar el Banco Central de Argentina y dolarizar la economía. En materia de seguridad, Milei propone una política de mano dura contra el crimen. Propone la legalización de las armas, la construcción de más cárceles y la reducción de los derechos de los delincuentes. En materia de política exterior, Milei propone una política de alineación con Estados Unidos e Israel. Propone reducir las relaciones con otros países, especialmente con los países latinoamericanos. En detalle, las propuestas de Milei son las siguientes. Economía. Recorte del gasto público en un 30%. Eliminación de impuestos a las empresas y las personas físicas. Cierre del Banco Central de Argentina. Dolarización de la economía. Seguridad. Legalización de las armas.
Construcción de más cárceles. Reducción de los derechos de los delincuentes. Política exterior. Alineación con Estados Unidos e Israel. Reducción de las relaciones con otros países, especialmente con los países latinoamericanos. Estas propuestas han sido criticadas por algunos sectores, que las consideran demasiado radicales. Sin embargo, Milei ha defendido sus propuestas argumentando que son necesarias para sacar a Argentina de la crisis económica y social en la que se encuentra. A continuación, se analizan algunas de las propuestas de Milei con más detalle. Recorte del gasto público. El recorte del gasto público es una de las propuestas más polémicas de Milei. El presidente electo propone reducir el gasto público en un 30%, lo que equivale a unos 150.000 millones de dólares. Este recorte afectaría a todos los ámbitos del gasto público, incluyendo la educación, la salud, la seguridad y la obra pública. Los defensores del recorte del gasto público argumentan que es necesario para reducir el déficit fiscal y la inflación. Sin embargo, los críticos argumentan que el recorte afectaría a los servicios públicos y a los más vulnerables. Eliminación de impuestos. Milei propone eliminar los impuestos a las empresas y las personas físicas. Esta propuesta es aún más polémica que el recorte del gasto público. Los defensores de la eliminación de impuestos argumentan que es necesaria para estimular la economía y la creación de empleo. Sin embargo, los críticos argumentan que la eliminación de impuestos reduciría los ingresos del Estado y dificultaría el financiamiento de los servicios públicos. Cierre del Banco Central de Argentina. Milei propone cerrar el Banco Central de Argentina. Esta propuesta es la más radical de todas. El Banco Central es el organismo encargado de la política monetaria y cambiaria. Milei argumenta que el Banco Central es un instrumento de corrupción y que su cierre sería necesario para acabar con la inflación. Sin embargo, los críticos argumentan que el cierre del Banco Central provocaría una crisis económica y financiera. Dolarización de la economía. Milei propone dolarizar la economía argentina. Esto significa que la moneda oficial del país sería el dólar estadounidense. La dolarización es una medida que se ha aplicado en otros países, como Ecuador y El Salvador. Sin embargo, la dolarización ha tenido efectos negativos en algunos de estos países, como la pérdida de soberanía económica. Milei argumenta que la dolarización es necesaria para acabar con la inflación y la inestabilidad económica. Sin embargo, los críticos argumentan que la dolarización provocaría una pérdida de competitividad de la economía argentina. En conclusión, las propuestas de Milei son muy ambiciosas y radicales. Es difícil predecir si serán efectivas o si tendrán los efectos deseados. Sin embargo, es seguro que Milei marcará un cambio importante en la política argentina. ¿Qué le espera a la Argentina? Es difícil predecir con certeza qué le espera a Argentina con el nuevo presidente Javier Milei. Sus propuestas son muy ambiciosas y radicales, y es posible que no sean efectivas o que tengan los efectos deseados. Sin embargo, es posible realizar algunas especulaciones sobre los posibles escenarios que se pueden dar. Escenario positivo. En el escenario positivo, Milei podría cumplir sus promesas y sacar a Argentina de la crisis económica y social en la que se encuentra. El recorte del gasto público, la eliminación de impuestos y la dolarización de la economía podrían reducir la inflación, estimular la economía y crear empleo. La política de mano dura contra el crimen podría reducir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. La alineación con Estados Unidos e Israel podría fortalecer las relaciones internacionales de Argentina. En este escenario, Argentina podría convertirse en un país más próspero, seguro y respetado. Escenario negativo. En el escenario negativo, las propuestas de Milei podrían tener efectos negativos para Argentina. El recorte del gasto público podría afectar a los servicios públicos y a los más vulnerables. La eliminación de impuestos podría reducir los ingresos del Estado y dificultar el financiamiento de los servicios públicos. El cierre del Banco Central podría provocar una crisis económica y financiera. La dolarización de la economía podría provocar una pérdida de soberanía económica.
La política de mano dura contra el crimen podría conducir a un aumento de la violencia y la represión. La alineación con Estados Unidos e Israel podría aislar a Argentina de otros países. En este escenario, Argentina podría entrar en una crisis aún mayor. Escenario intermedio. Es también posible que las propuestas de Milei tengan efectos mixtos, con algunos aspectos positivos y otros negativos. Por ejemplo, el recorte del gasto público podría reducir la inflación, pero también podría afectar a los servicios públicos. La legalización de las armas podría reducir la delincuencia, pero también podría aumentar la violencia. La alineación con Estados Unidos e Israel podría fortalecer las relaciones internacionales de Argentina, pero también podría aislar al país de otros países. En este escenario, Argentina podría experimentar algunos cambios, pero es difícil predecir si serán positivos o negativos. En definitiva, es demasiado pronto para saber qué le espera a Argentina con el nuevo presidente Javier Milei. Sus propuestas son muy ambiciosas y radicales, y es posible que no sean efectivas o que tengan los efectos deseados.